Así es que vamos a la Biblia, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Hoy vamos a hablar acerca de cuál es la solución para la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la solución para la inmoralidad sexual? Usted ha descubierto durante todo este mes que hemos venido hablando de la inmoralidad sexual, hemos descubierto que usted batalla con pensamientos constantemente. Pastor, yo tengo pensamientos, malos pensamientos de índole inmoral constantemente. Dijimos, para recapitular un poco, que la inmoralidad sexual comienza con un mal pensamiento. Satanás siembra un mal pensamiento, yo abrazo ese mal pensamiento, yo lo alimento y obviamente eso consume o lleva a luz al pecado. Hablábamos acerca de los 4 pecados sexuales más graves que el apóstol Pablo en Gálatas menciona, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia o el desenfreno. Son los 4 pecados que le abren puertas a espíritus demoníacos. Cuando uno abraza el adulterio, la fornicación, la suciedad por dentro, la inmundicia, como le llama Dios, la lascivia, que es vivir sin exceso, sin freno. Eso obviamente abre puertas a espíritus, a opresores, espíritus que manipulan, esclavizan y matan. Nuestra pastora estuvo hablando acerca de las 10 prácticas más aberrantes o las 10 prácticas sexuales ilícitas. Y como dice su palabra, obviamente no son permitidas por Dios. ¿Como cuáles, pastor? La masturbación es una de ellas. La masturbación, dijimos, no es una opción de satisfacción para el soltero o para el que está en abstinencia sexual conyugal por haber razón. La masturbación es pecado, no es una opción. Otra de las prácticas es el incesto, la promiscuidad por elección, las fantasías sexuales, la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, los abortos. Dijimos, hablamos la práctica del sexo anal, la actividad sexual con demonios. Personas que buscan a través de cuestiones espirituales satisfacerse sexualmente. Esas son prácticas ilícitas. ¿Cómo comienzan, pastor? Por un pensamiento. Un pensamiento que llevándolo a la acción, eso va esclavizando poco a poco nuestra vida sexual. Hablamos acerca del abuso, una de las causas demoníacas más grandes por las cuales estas anteriores prácticas comienzan. La mayoría de personas que han sido abusadas en alguna etapa de su vida, lamentablemente abren puertas a espíritus que les esclavizan de por vida, ¿verdad? Definimos el abuso como el tocar, acariciar o tener relaciones sexuales con una persona en contra de su voluntad. Le hablábamos a la iglesia que qué es lo que necesita su hijo para perderse sexualmente, es un abuso nomás. Por eso aconsejábamos a la iglesia, tenga cuidado con quien deja a sus hijos. Muy tío puede ser, pero conozca. Si usted sabe que ese tío ve pornografía, es inmoral, es un gran mujerero y todo, no se lo confíe. La piel del niño, el cuerpo del niño es ser humano y él tiene naturaleza caída. Créame lo que usted se va a dar cuenta el día viernes. Interesante, las hormonas solamente despiertan el interés sexual, pero las hormonas no tienen la capacidad de diferenciar qué es bueno o qué es malo. Las hormonas simplemente activan. Las hormonas no diferencian si es bueno, si es mi primo, mi sobrino, no diferencian las hormonas, solo activan. Y una persona que no tiene valores es una persona que se deja llevar por las hormonas. Entonces tenemos como padres de familia que saber, ¿cuántos creen que los hijos que ustedes tienen son hijos de promesa? Entonces el diablo se los va a querer destruir. Algo que yo comprendí es que si mi hija me dieron una palabra para mi hija viene con promesa, tengo que saber que no solo la brujería me los quiere matar, el diablo me los quiere matar y yo soy guarda, escudo, muro alrededor de ella. Preferiblemente que usted caiga mal a que usted le arruine la vida a sus hijos por descuidado. Es que no presta el niño, no presta la niña, pero que no le arruinen la vida. Porque es algo bien indispensable. Dios nos sacudió con relación a eso. Hoy vamos a hablar acerca de cuál es la solución. Puedo estarle hablando a personas que aunque están en la iglesia son servidores, son lindos con el Señor, pero probablemente adentro siguen luchando con inmoralidad. La solución sencilla, la solución que Dios marcó acerca de la inmoralidad es la santificación. Diga todos, santificación. Esa fue la solución, la santificación, y de eso vamos a hablar. Mire cuál es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Lo tienen? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que oren para que Dios los aparte de la fornicación. Dice así. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me aparte, que yo decida, ¿verdad?, apartarme de la fornicación o de la inmoralidad. Primero,
hablar un poquito acerca de algo que necesitamos aclarar y quedar bien resuelto. Dios no piensa negativo acerca del sexo. Para Dios el sexo es bueno. Para Dios el sexo es puro. Para Dios el sexo es santo. Para Dios el sexo es necesario. Dios no habla mal del sexo. Aclaramos que el tema de este mes ha sido la inmoralidad. Digan todos inmoralidad. No la sexualidad, es la inmoralidad. Dios no piensa mal acerca del sexo dentro de los parámetros, dentro de las restricciones, dentro de los límites. ¿Cuáles son esos límites? El matrimonio. Yo le decía a la iglesia, diviértase en inmoralidades hoy, sufra mañana. O aguántese un poquito hoy hasta el matrimonio y con la que tiene o el que tiene y vida plenamente mañana. Cuando Dios nos da restricciones, Dios no es que quiera que nosotros no nos divertamos. Dios nos da restricciones porque Él quiere preservarnos. Es más, aclarando, Dios no habló de diversiones nunca. Dios habló de vida plena. Usted puede ser una persona que se divierte las 24 horas del día, llega a su casa, a su almohada y usted se siente vacío por dentro. Las diversiones no llenan más que el momento en el cual me estoy divirtiendo, pero la plenitud llena aún cuando no hay nadie conmigo. Entonces Dios prometió vida plena, amén. Dios prometió plenitud. Entonces Dios no habla mal del sexo, Dios habla mal y negativo del uso que Satanás ha hecho de algo tan sublime para Dios, la sexualidad, llevando a la gente a aberraciones o depravaciones en el uso de él. A eso es lo que Dios ataca. Toda la iglesia de los Corintios, usted no encuentra ni un solo pasaje en donde Dios hable mal acerca del sexo. Y la moda de Corintios era mucha inmoralidad sexual. Pero usted ve a Dios atacando las prácticas, usted ve a Dios atacando la fornicación, usted ve a Dios atacando la sodomía o el homosexualismo. Usted ve atacando eso Dios, pero nunca la sexualidad. Jamás la sexualidad. Por lo tanto necesitamos decir que para Dios el sexo es lo más sagrado. ¿Tiene propósito o no tiene propósito? Uno de los grandes propósitos obviamente es la procreación. Por eso nosotros no creemos en la homosexualidad. ¿Por qué no creemos? Porque es diversión sin procreación. Se divierten sexualmente, pero ¿a qué dan a luz? No dan a luz gente. Y en Génesis capítulo 1 dice que el hombre tiene que multiplicarse, tiene que llenar la tierra. Los hijos que nosotros tenemos, Dios nos lo dio porque Dios es un Dios trigeneracional. Giovanni López está para que Irene tenga su hijo y sus hijos sean la bendición de Dios. Dios pensó en mí, Dios pensó en mi hija, Dios pensó en los hijos de mi hija. Esa es la voluntad de Dios también para sus hijos. Pero en la homosexualidad no se produce nada, es diversión sin obedecer los mandatos. ¿Sí, amén, iglesia? Dios habló acerca, dice la Biblia, recréate, dice la Biblia, con la mujer de tu juventud o con la esposa. Es lo que Dios está. Dios habla de recrearse. La sexualidad es para recrearse, es para placer, es para procreación, es para unir. Eso lo va a ver el viernes, no se lo vaya a perder. Es para unir a una pareja. Entonces Dios no habló mal de eso. Pero sí dice, mi voluntad es que se aparten del mal uso, de la inmoralidad o de la impureza. Apártense, dice, de toda fornicación. ¿Verdad? Y hablamos acerca de qué es fornicación. Entonces, ¿qué significa ser santo? Anote, ¿qué significa ser santo? Cuando la Biblia dice que nos apartar de santificación, ¿de dónde viene la palabra santificación? Viene la palabra santo. Usted tiene que saber que usted es santo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted es santo y ha sido llamado a que se santifique. Hoy va a aprender eso. ¿Qué es ser santo? Santo es aquel que es separado, consagrado y apartado para Dios. Repito, santo es una persona que es separada, consagrada y apartada para Dios. Esa preposición para es una preposición de propósito. El Hijo de Dios ha sido consagrado, ha sido separado, ha sido apartado para el propósito y uso exclusivo de Dios. Eso significa apartado. Eso no significa que usted sea perfecto, porque el diablo ha traído la idea de que si usted se llama santo, automáticamente dice, pero yo no soy perfecto. No tiene nada que ver lo santo con lo perfecto, tiene que ver con el propósito por el cual Dios te señaló con el dedo y dijo, en el mercado de esclavos lo quiero a él. Todos estábamos en el mercado de esclavos y Dios por su gracia, no por lo lindo, sino por pecadores, Dios dijo, tú, ¿por qué no mi tía? No, tú. Entonces Dios me eligió, esa es la elección soberana y libre de Dios. Dios me eligió,
Me eligió ¿para qué? Para sus propósitos. Pero necesito sacarte del mercado de esclavos. Necesito sacarte de ahí. Entonces Dios dice, pero de Satanás dice, pero él es esclavo. Tienes que pagar un precio. Y Jesús dijo, yo voy a pagarlo con mi vida. Cuando él con su vida dio su sangre, él te compró. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él me compró y me liberó. Entonces él me apartó, él me separó, él me consagró para... Yo tengo un vaso, por ejemplo, acá. Este vaso ha sido puesto para que los pastores que predicamos acá bebamos de él. Este vaso tiene un propósito. Este vaso ha sido apartado. Este vaso ha sido consagrado para el uso exclusivo de los que nos paramos acá. No puede venir cualquiera. Sí puede, pues, pero no puede venir cualquiera y agarrarlo y tomar. ¿Por qué? Porque rápido lo van a regañar los servidores y le van a decir, ey, eso es para los pastores. ¿Es perfecto este vaso? ¿Está hecho de manera perfecta este vaso? No, hay muchos mejores, pero tiene un propósito. ¿Sí entienden lo que es ser santo? Es ser apartado. Entonces, la voluntad de Dios es que nos separemos, nos apartemos de la fornicación, del adulterio, la inmundicia, la sexualidad, la homosexualidad, perdón, la masturbación y todas las prácticas que hablamos. Diga conmigo, la voluntad de Dios es que yo me aparte. Otra vez, la voluntad de Dios es que yo me aparte. ¿A cuánto nos interesa saber cómo hacerlo? Porque ya sabemos lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo lo hago? Váyase a Génesis capítulo 39, rápidamente. Génesis capítulo 39. ¿Cómo apartarme de la inmoralidad o este tipo de pecados? Vamos a ver la historia. Todos conocen la historia. Vamos a ver 3 personajes. Voy a tocar ahora rápidamente. El que se apartó, el que no se apartó y el que no se apartó, pero se arrepintió. Aquí están los 3 personajes. El que se apartó, el que no se apartó y el que se apartó, el que no se apartó, pero se arrepintió. O sea, la regó, pero se arrepintió. Ahora vamos a ver con el que se apartó. ¿Quién es? José. La historia de José. Miren lo que dice el capítulo. Vamos a leer del versículo 6 al 12. Génesis 39, 6 al 12. Y dejó todo, hablando de Potifar, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Digan todos, confianza. José se ganó la confianza, era una persona de confianza. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José como el pastor Josué, de hermoso semblante y bella presencia. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios. 10. Hablando ella a José cada día, todos los días. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Qué dice? Huyó y salió. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿O cómo nos separamos y cómo nos apartamos de la tentación sexual? Anote, huir. ¿Cómo yo puedo, pastor, separarme o apartarme de la tentación sexual? Huir. Huir de ella. Pastor, pero aquí en la casa me han enseñado, oiga, aquí en la casa me han enseñado que yo soy guerrero y que yo tengo que pelear y que tengo un espíritu de conquista. Sí, pero específicamente en el caso de la inmoralidad sexual no te recomiendo que pelees. Específicamente en el caso de la tentación sexual no es recomendable ni Dios recomienda pelear. Usted tiene que saber cuándo huir y cuándo pelear. ¿Se acuerdan de ese estudio de Casa de Paz? Uno tiene que saber cuándo huir. Dios no nos dio autorización de pelear la pelea sexual. Dios nos dijo, huyan. Dios sabe que es un enemigo fuerte. Y Dios sabe que en nuestras fuerzas humanas no existe la capacidad de pelear con ella, porque si peleamos con ella se hace 10 veces más fuerte y termina venciéndonos. Todas las personas que han peleado
han peleado con la tentación sexual, tiene que entender esto. Usted tiene momentos de fortaleza, pero también tiene momentos de flaqueza. No todos los días la gente lo va a estar afirmando. No todos los días su esposa o su esposo lo va a estar acuchichando. No todos los días usted se va a sentir la atracción. Van a haber días donde usted va a tener vacíos. Eso le llamamos en la prédica 1 vulnerabilidad. Usted y yo nos levantamos algunos días vulnerablemente, sí o sí. Entonces, cuando hay una tentación sexual, yo tengo que huir. Dios dijo, sepárate. Dios dijo, mi voluntad es que huyas de la fornicación. Esa es la voluntad de Dios. José, cuando vio que el asunto ya era serio, José lo que hizo mejor fue huir. Él estaba resuelto, no voy a pecar contra Dios. Obviamente era su trabajo, tenía que hacer limpieza, era su trabajo, él era un esclavo, él tenía que hacerlo. Porque algunos dicen, ¿y por qué José entró si sabía que no había nadie? Hermano, era su trabajo, él tenía que hacerlo. Lo mataban si no cumplía. El amo confiaba en él y José quería mantener esa confianza. Usted sabe que lo más grande que uno puede tener en esta vida son dos cosas: reputación y ser confiable. A mí me pueden perdonar una falta, a usted le pueden perdonar una falta, pero no le van a tener la misma confianza y no va a tener la misma reputación. ¿Me doy a entender? José cuidaba ese elemento, José cuidaba su confianza. Y aquí nosotros vemos que José huye. Entonces, tenemos ante la tentación sexual que pelear o huir. Resistir o huir. Huir. ¿Qué le habrá dado a José la gracia para hacerlo? El poder para hacerlo. ¿Qué le habrá dado a José la capacidad de huir en un momento que las hormonas se activaron? Porque sin duda tuvo que haber algo. Él es ser humano. ¿Sabe qué le dio la capacidad? El Espíritu Santo puso temor de Dios en él. Yo tengo que orar. Ahí entra la oración. Yo tengo que orar para que Dios ponga temor de él en mis ojos. Yo tengo que clamarle todos los días a Dios que ponga temor de él en mi corazón, en mi mente, en mis acciones, en mi voluntad. Señor, pon temor tuyo para que cuando se me enfrente el gigante de la tentación sexual, yo no tenga ni deseo ni de pelear ni de resistirlo, sino de apartarme, de huir de ella. Porque esa es la voluntad de Dios, que yo huya, que yo me aparte, que yo tome medidas drásticas. La Biblia dice, es mejor que usted y yo entremos a su presencia sin un brazo, que todo el cuerpo condenado en el infierno. Dios está hablando, mejor que te saques un ojo. Dios está hablando, sea radical, sea radical, sea radical, sea drástico, no juegue con eso. Yo les decía la vez pasada, cuando usted quiere salir de una relación inmoral, no es recomendable ni siquiera quedar de amigo, no. Tampoco de enemigo, pero usted tiene que entender que ponerse a hablar con esa persona que tuvo en el pasado, ponerse a hablar con esa persona que tuvo relación, tener una relación cercana, usted va a tener momentos de invulnerabilidad. Tiene que saberlo. Usted tiene que saber, oiga bien, mujer, que los hombres que hemos tenido relaciones con una mujer, cuando rompemos esa relación, siempre sentimos tener derecho de volver a buscarla. Siempre. Por eso es que Dios dijo solamente el matrimonio. Porque el matrimonio tiene un vínculo. Y la mujer, porque sabe que el hombre en algún momento tuvo algo con ella, siente hasta cierto punto allá, si no está restaurada de la mente, siente en algún momento que todavía hay algo de él. Y claro que hay algo suyo en él. Entonces por eso Dios dice, rompa. Dios le quitó una relación. Dios no ande, prefiera caer mal que caer. No ande de condescendiente. Marque distancia, marque terreno, marque la zona, marque las horas, marque los números, guarde distancia aparte, porque usted se conoce, hermano. ¿Me doy a entender? Porque yo me conozco, yo quiero apartarme, yo quiero guardar mi distancia. Pero si yo ando involucrándome nuevamente, hermano, somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Entonces, ¿qué le dio a José la gracia para huir y vencer la tentación? El temor de Dios. Él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cuánto le quieren pedir a Dios temor para sus ojos, su corazón, su mente? Hay que pedírselo a Él. Vea otro pasaje, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. Nuevamente aparece en manera imperativa, ¿verdad? El mandato de Dios es huir. ¿Ve cómo Dios habló en Tesalónica?
le habla a los corintios y Dios les dice lo mismo, huyan. Corintios era la ciudad donde habían sacerdotisas cúlticas. ¿Sabes que está en Corinto la prostitución y la sexualidad, más que una diversión, era algo cúltico? Ellos tenían montes altos en donde habían sacerdotisas, prostitutas religiosas, en donde los hombres subían a tener relaciones con ellas y eso aseguraba un año de fertilidad. Entonces la sexualidad no era vista solamente como placer. De hecho, la cultura griega y romana, todos sabemos que es altamente inmoral. Esa fue la levadura más grande del tiempo, aparte de la religiosidad, la levadura más grande del imperio del tiempo de Jesucristo fue la inmoralidad sexual. Roma y Grecia eran potencias en cuanto a inmoralidad. Las cosas que vemos ahora no se comparan quizás con las cosas que había en aquel entonces. Entonces Dios le dice, porque a veces nosotros decimos, mire, pero en el tiempo no era como ahora, pastor. Lo que pasa es que, créanme, los corintios eran muchísimo peor. Siempre Satanás ha sido el mismo de ayer, de hoy. Siempre ha sido la misma estrategia chuca vieja de Satanás. No sé si me explico. Entonces Dios le dice, huyan. Se va a Corintios, les dice la misma expresión. Les dice, huyan, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios dijo en su mandato que nos amáramos a nosotros mismos. Ama a Dios, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces Dios dice, la fornicación es destruirte tú mismo. Y vamos a ver más adelante por qué. Es destruirte a ti mismo. Entonces yo te doy una solución. Dice, no me vayas a pelear. No me vayas a estar solamente clamando, no me vayas a estar, no. Huí de ella, yo te voy a ayudar, te voy a poner temor de Dios en tus ojos, en tu corazón, en tu mente, pero por favor, haceme un gran favorazo, lárgate de ahí. No me dejes todo el trabajo a mí, yo te di el mandato, huye, amén. Yo le digo, he conocido personas inclusive de que han tenido que hasta, no lo digo que lo haga, pero usted conoce el nivel de tentación que tiene. Hay personas que han tenido hasta que soportar la pobreza de un par de meses porque decidieron renunciar de trabajo debido a que era insoportable la situación que estaba viviendo. Yo por ahí oía a veces pastores que decían a las hermanas, mira hermana, si usted es acosada en su trabajo o tiene tentación, ponga la Biblia. Cuando los hermanos vean la Biblia, más le van a caer. O al casado le decía, mire, ponga la foto de su esposa con su familia ahí en el escritorio, póngase el anillo, más le gustan. Esos no son mecanismos. Dios no dio mecanismos, Dios no dio métodos. Suena bonito en boca de un predicador, pero no fue eso lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Huir de ella. Eso fue lo que Dios dijo. Y obviamente para huir se necesita fuerza de Dios, ¿verdad? La gracia que tuvo José. Entonces la idea de huir es la idea esta. Cuando hay una bomba y le dicen, tienes 5 segundos para que explote esta bomba. Eso es huir para Dios. Es correr desesperadamente. Eso fue lo que José hizo. Corrió que al punto él ni se fijó como que salió desnudo. Dice que ella quedó con la ropa de él. Para los jóvenes también. Mire lo que dice 1 Timoteo. Usted sabe que Timoteo es una epístola. Pablo dirige la epístola a Timoteo, un muchacho en el cual él le da paternidad y él lo instruye. Mire lo que Dios dice a través de él. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22. 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué dice por último? Consérvate puro. ¿Qué dicen los jóvenes? La pureza, lo van a ver eso el viernes, véngase. La pureza, simple y sencillamente, es que esta agua que tengo aquí no tenga ningún objeto extraño. Si yo a esta agua una gota le echo de algo, esta agua ya no está pura. Esta agua ya está mezclada. Y cuando esto está mezclado con algo que no es lo puro, si yo lo ingiero, me va a producir un daño, una consecuencia. Toda mezcla produce daño. Conservarse puro significa esto: mantenerse en el estado original que fue creado. Dios le dice a los jóvenes, mantente en el estado original que yo te creé. Mantén tu sexualidad sin mezclas, sin ideas, sino en la palabra. Mantente puro. Ay, es que no me divierto. No, te estoy preservando para que no sea las estadísticas.
Algo que tenemos que aprender es que todos los que hemos estado en la juventud y en la edad de la flor de la juventud, teníamos esta idea. No es para tanto, yo creo que no es para tanto, le pasa, pero conmigo no es para tanto, hermano. Nadie puede más que las probabilidades. Las probabilidades siempre nos pasan llevando de encuentro. El que juega con fuego, dice la Biblia, siempre se quema. Doctor McDowell dice, no existen preservativos para todas las cosas que usted anda cargando y que yo ando cargando en la mente, por no haberme conservado, no habernos conservado puros. No existe eso. No existe eso. ¿Qué dice Dios entonces para los jóvenes? Consérvate puro. No mezcles tus ideas sexuales. Y estás en tentación, no pelees. Huye. Eso es lo que Dios dice. Cuando yo no me aparto de la inmoralidad sexual, y este es el otro caso que quiero tocar, ya vimos el que se apartó. ¿Quién fue el que se apartó? José. Y mire qué interesante para cerrar a José. ¿Sabe que José se apartó? Y todos hubiésemos esperado que a José le hicieran una fiesta en los cielos en honor a haberse apartado. Pero automáticamente José se aparta, cae preso. ¿Tuvo consecuencias terrenales? Sí, tuvo consecuencias terrenales, pero celestiales no. Usted sabe que José llegó a ostentar un puesto, el mejor puesto que podía tener alguien de su cultura en aquel entonces. La gracia de Dios estaba con José. Aunque en el momento José pagó serias consecuencias, casi 5 años preso, por haber dicho no. Imagínense. Ahora, pasemos al que no se apartó. Usted sabe que cuando uno no se aparta, no se separa. Cuando usted y yo escuchamos prédicas, llamados de Dios como esto, nos metimos en un rollo y no me aparté inmediatamente, no confesé. Usted sabe lo que sucede. Váyase a Proverbios capítulo 6. Ahí vamos a ver qué sucede. Proverbios capítulo 6, versículo 24. Proverbios capítulo 6, versículo 24. En adelante. Proverbios 6, 24. Vamos a leer hasta el versículo 33. ¿Lo tenemos? Habla de la palabra, está hablando de la palabra. Y usted ve las amonestaciones contra el adulterio y habla de que la palabra debo guardarla. Dice en el versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza. ¿La billetera o qué? La preciosa alma del varón. 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta es retórica. La respuesta es no. 29. Así es que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Versículo 32. Mas el que comete adulterio, ¿qué es? Corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué hace con su alma el que hace? 33, aquí viene lo interesante. Heridas y vergüenza hallará y su vergüenza o afrenta nunca será borrada. Afrenta es tu reputación, tu mancha pública, eso es afrenta. Y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta el heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Note, ¿qué sucede si no me aparto de inmoralidad sexual? En primer lugar, lo que más grande sucede es que la unción y la presencia de Dios se apartan de nosotros. No se muere en el momento, nadie se dio cuenta, la está pasando súper bien, pero hay un gran detallazo, que la unción y la presencia de Dios se aparta de su vida. Si usted alguna vez ha tenido la experiencia de ser ungido de Dios y contar con la presencia de Dios, usted sabe y me entiende lo que estoy diciendo, lo que implica. Si nunca ha tenido la unción y la presencia de Dios, reciba a Jesucristo como su Señor Salvador, se está perdiendo de algo grande. Pero si usted sabe lo que significa, que no es el pisto lo que abre el dinero, sino la presencia de Dios. Si usted ha descubierto que no es un guardaespaldas lo que le da seguridad, sino la presencia de Dios.
Si usted ha experimentado que no es la teología, sino el poder sobrenatural de Dios cuando usted ministra, lo que marca la diferencia, usted sabe lo que es perder eso. La unción y la presencia de Dios se apartan si yo no me aparto de la inmoralidad sexual. Es más, yo le voy a decir, usted sabe lo que usted necesita, o mejor dicho, usted sabe lo que Dios necesita hacer para arruinarle la vida a usted. No es tocarle sus finanzas, aquí hay un montón que tienen sus finanzas quebradas. Dios no necesita que tocarle las finanzas. ¿Sabe? Ni siquiera necesita que Dios permita una enfermedad para arruinarlo a usted. Aquí hay un montón de gente que está bregando con enfermedades. No es eso. Ni que le caiga un rayo. ¿Sabe? Lo único que yo necesito para quedar mal y destruir mi vida, que Dios aparte su presencia y su unción. Yo puedo estar quebrado, pero si su presencia y su unción está conmigo, a mí me dan de comer, me abren las puertas, yo llego, me siento con príncipe y la paso bien y llego a dormir tranquilo, confiado mi alma, porque su amado dice, da a Dios el sueño, porque tengo su presencia. Estoy enfermo, su gracia me sostiene, estoy peleando, sé que me va a sacar, pero tengo su presencia, tengo su unción. No conozco mucho de Biblia, tengo la unción. Cuando yo voy y oro por alguien, la gente es sana. Pero si usted quiere que destruir, ¿cómo Dios destruye su vida? Simplemente hace esto. Diga, Dios es santo. ¿Cómo Dios puede? Dice, abrázame, Señor. A ver, ¿cómo puede usted abrazar a una persona que huela mal y esté extremadamente sucia, pegajosa y maloliente? Pues así es el pecado para Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Jesús. Y muchos dicen de que no, que es otra cosa. No, démosle esta interpretación. Cuando Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento Jesús estaba bebiendo la copa. Y le hemos enseñado a la iglesia que la copa eran todos los pecados de las generaciones por generaciones que cayeron sobre la ofrenda, sobre el Cordero perfecto en ese momento. Todos los pecados suyos y míos y de todas las generaciones estaban sobre Jesús. La suciedad sobre Jesús. ¿Y Dios Padre cómo es? Entonces el Padre hace esto. Y toda la ira del Padre se fue contra el Hijo. Porque Él es santo y Él tiene que pagar el pecado. La ira del Padre contra su propio Hijo. Para que usted y yo no recibiéramos la ira del Padre. Esa es la salvación que Dios nos dio. Eso se llama la ofrenda sustituta. Él me sustituyó cuando la ira tenía que caer sobre mí. ¿Me doy a entender? Entonces la ira de papá se fue sobre su propio hijo. ¿Cómo es posible que yo pueda creer que yo viviendo en inmoralidad, la presencia de Dios me va a abrazar, va a andar conmigo, la unción me va a servir, la presencia de Dios me va a abrir puertas? Pastor, yo clamo y nada sucede, yo clamo y nada sucede. ¿En qué área eres inmoral? No es culpa de Dios, es culpa que no me he apartado, no me he separado. Así de sencillo. Así de sencillo. No es culpa de la oración, no es culpa de los intercesores. A ver, ¿cómo que nosotros queremos que Dios nos bendiga y viviendo con la cola pateada en inmoralidad, con doble? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga? Ahora, yo no he venido a hacerlo sentir mal, yo he venido a advertirte de parte de Dios que la razón por la cual no te está yendo bien es porque la inmoralidad es algo que convive contigo. Aunque nadie no se da cuenta, Dios está así. Y el amor tan grande de Dios hacia ti es tal que en vez de castigarse, Él calla de amor. Porque si habla te destruye. Porque ¿cuál es la palabra que Dios saca con relación al pecado? Destrucción y juicio. Cuando el juez justo da una orden con relación al pecado es destrucción. Por eso dice la Biblia, Él calla de amor. Porque si habla nos mata. Si habla Dios nos destruye. Entonces, este tipo de pecado de inmoralidad sexual ha destruido a grandes hombres y mujeres de Dios que un día se movieron bajo una unción poderosa y cuyas manos fueron usadas por Dios para realizar milagros extraordinarios. Conoce hombres, conoce mujeres de Dios, que Dios las usó poderosamente, sus manos hacían maravillas, sus ministerios eran mundiales y producto de una inmoralidad que Dios dio el periodo para que se separaran, porque Dios es lindo, Dios da el periodo para que se arrepiente el pueblo. No lo hizo, cayeron. Familias, matrimonios de muchos años, de muchísimos años, fueron destruidos en un instante. Negocio floreciente, alianzas estratégicas entre negocios, fueron destruidos de la noche a la mañana. Hombres saludables, mujeres saludables y fuertes, producto de una ETS murieron. ¿Qué es eso? Enfermedad de transmisión sexual. No solo es el SIDA, usted se va a dar cuenta el viernes, el SIDA es lo más comercial que nos han metido, pero existen una tremenda cantidad de enfermedades venéreas. En los años 60 solo el sífilis y la gonorrea con lo que se peleaba. Hoy hay más de 60 enfermedades conocidas.
No solo es el VIH. Gente fuerte, familias lindas, hijos hermosos. Cuando yo prediqué esto en Sion hace 2 semanas, una hermana de Sion se me acerca y me dice, pastor, quiero agregar algo a lo que usted dijo. Yo trabajo, me dijo, yo cuido niños en una entidad de niños con SIDA. Hay una hermana en Sion que trabaja ahí, que yo cuido niños en una entidad con SIDA. Y usted sabe, me dijo, que el 60% de niños que yo cuido que tienen SIDA producto de un abuso sexual, me dijo. Usted sabe lo que se necesita para que la vida de su hijo se pierda, ¿verdad? ¿Cuántas experiencias? ¿Cómo es posible que un abusador que tenía VIH abusó de un niño y le arruinó la vida por siempre? Y todavía hay gente que sale de Nueva Familia diciendo que no tenemos que hablar de inmoralidad porque aquí se habla de Jesús. Y yo les decía, entonces quiten el libro de los Corintios. Porque en Corintios hay todo un libro, una epístola donde Dios habla acerca de la inmoralidad. Así que mejor, mire, agarre los pantalones y diga, esto es serio. Y echo fuera la religiosidad, echo fuera, grite papá todo lo que quiera. Si estás en inmoralidad, no, el diablo se ríe en tu cara. ¿Me querés sacar a mí si vos sos un gran adúltero pornográfico, lo que hablas en Facebook, y a mí me querés liberar? No, hermano, no es así el asunto. Cuando usted tiene autoridad en lo espiritual, 3 palabras dice sin gritar y el demonio se va, porque usted tiene autoridad, tiene santidad. Póngase a gritar todo lo que quiera. Si vive en inmoralidad, no está haciendo nada más que acabándose su garganta. No deje de hacer una cosa sin hacer otra. Por favor, no me vaya a agarrar también que yo le estoy tirando a los... No estoy diciendo eso. Estoy hablando que para Dios las 2 cosas son importantes. Una es guerra y otra es el soldado. La guerra tiene que ser arrecia y el soldado fuerte. Entonces lo que hace la santidad es fortalecernos delante de nuestro adversario, el enemigo, porque él es rebelde por naturaleza. Por eso se llaman espíritus inmundos. ¿Y cómo otro inmundo lo va a sacar? Eso es el espíritu inmundo. En fin, todo pecado sexual trae grandes consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Grandes familias destruidas, rebeldía en los hogares, espíritus de independencia en los hogares. Levante su mano derecha y diga, debo aprender a cuidar mis impulsos. Debo aprender, diga, a cuidar mis impulsos y a no jugar de vivo. Bájela. Sansón fue ese. Sansón no pudo cuidar sus impulsos y se la llevó de vivo. Y por jugar de vivo, yo siempre he dicho, a los jóvenes les compartía en un campamento, les decía, consejos para convertirte en un juguete o en un payaso. Y tomamos la vida de Sansón. Váyase por favor a ese pasaje rápidamente, Jueces capítulo 13. Mira lo que dice Jueces capítulo 13. Versículo 24. Jueces capítulo 13. Versículo 24. Jueces 13, 24 dice. ¿Lo tiene? Tenga ahí por favor libre juez. Dice, y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová, ¿qué pasó? Lo bendijo. Versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Astaol, en el campamento filisteo. Los filisteos eran enemigos de Israel y Dios levantó un hombre, un gran hombre, un gigante de los tiempos de la batalla entre Israel y los filisteos para liberar a Israel de los filisteos. Este hombre era llamado Sansón. Lo primero que aparece aquí es que Sansón era una vida con bendición. ¿Cómo era Sansón? Una vida con bendición. ¿Por qué? ¿Cuál era la bendición más grande que tenía Sansón? Dios con él. ¿Cuántos creen que esa es la bendición más grande que usted puede tener? La bendición más grande que nosotros podemos tener, Dios con él. Dice, y Jehová lo bendijo. Solo eso es grande. Y Jehová lo bendijo. Váyase al capítulo 14, versículo 6, más abajo. Mire 14, 6. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Ahí entra la fuerza que ustedes decían. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Una vida, primero una vida con bendición. Segundo, una vida con respaldo divino. ¿Lo respaldaba Dios? Él peleaba y Dios lo respaldaba. Se daba duro con leones y Dios los hacía pedazos. Tradúzcase en el mundo espiritual. Váyase al capítulo 15, versículo 14. Capítulo 15, versículo 14 y 15. Mire lo que dice, 14 y 15.
Y así que vino hasta Leí, los filisteos, que eran enemigos de él, ¿verdad? Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Diga conmigo, unción, poder sobrenatural. 15, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella. ¿Cuántos? ¿Fue la quijada o fue la unción? Vemos en esos tres pasajes, desde que nació, Jehová estaba con él, le dio su espíritu. Apareció un león, la fuerza vino, lo desmenuzó. Cayeron 1000 filisteos y con un huesito se los acabó a todos. No era el hueso, era la unción, era la presencia. Estaba sobre Sansón. Dios había señalado a Sansón. Dios lo había apartado a Sansón para su uso exclusivo, liberar al pueblo. Es el propósito que Dios le había dado. Capítulo 16, aquí viene el problema. Capítulo 16, versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró. Diga conmigo, enamorarse. Todos los personajes. Bueno, voy a decirle. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba. Todos los hombres en la Biblia, y oiga bien lo que le voy a decir, y especialmente jóvenes. Todos los hombres en la Biblia y mujeres en la Biblia que se enamoraron, les va mal. Enamorarse no es la voluntad de Dios. Mi pastora tiene una frase teológica que dice el lapsus stupidus. Así se definen los psicólogos. El enamorarse es una serie de activaciones hormonales. Le decía yo, las hormonas simplemente responden, pero no saben entre qué es bueno y es malo. Por eso usted ve que cuando uno se enamora, uno ve en la persona cosas que quiere ver, pero no ve lo que debería ver. Y quienes ven lo que tú deberías ver son la gente que más te ama, tus papás, y a los que menos le haces caso cuando estás enamorado. Amén, papás. Toda persona que se divorció, toda persona que tuvo una ruptura, le aseguro, todos se enamoraron. El apóstol Maldonado dice, si tú te casas porque estás enamorado del físico, del cuerpo, te profetizo un divorcio. Te profetizo un divorcio. ¿O no los adulterios, las fornicaciones y todos esos pecados no son por enamoramiento? La Biblia no habló de enamorar, la Biblia habló de amar. Y el amor es una decisión. Dios me dio a mí, yo tengo que ser, de entrada, que no sea yugo desigual. No es ni cristiano, no entras en mi círculo. Es cristiano, pero tu nivel de compromiso no tiene nada que ver con mi nivel de compromiso, yugo desigual. Porque si Dios te llamó a ti a ser apóstol y te estás conociendo una temerosa de Dios de otra iglesia que critica a los apóstoles, ¿y qué vas a estar haciendo ahí? En tu nivel de llamamiento estoy hablando. ¿Qué es eso? Yugo desigual. Pastor, fíjese que mi esposo no es cristiano y es un gran aquí, es un gran allá, y fíjese cómo sufro. Mire, hermana, y cuando usted se casó, ¿era usted cristiana? Si yo era cristiana, hermana, desde niño, pues ahí aguántese, le digo. Porque yo le aseguro que desde niño usted sabía lo que decía la palabra con relación al Dios desigual. Ahora, en el camino Dios es tan lindo que puede convertírselo. O si no se lo convierte, tiene una consecuencia para que nunca se le olvide que la palabra de Dios no se juega y no puedo ser más vivo que ella. Ay, pastor, qué duro es. ¿Para qué son las cicatrices, pues? ¿Cuántos creen que Dios sana las heridas? Pero ¿por qué no quita cicatrices? Así que no reniegue, dele gracias a Dios porque hasta el día de hoy no lo ha apartado al menos de su fe. Y siga orando porque no es del que quiere ni el que corre, sino que puede hacer que Dios tenga misericordia. Así que no es para desanimarlo, sino es para que no aprendamos a llevarle la contraria a Dios. Entonces, ¿se enamoró Sansón, sí o no? Hubo otra mujer donde le dijo, los papás le dicen, Manoa y su esposa le dicen a Sansón, mira, y no hay otra entre las hijas de los cananeos, alguien que te gusta. No, dijo Sansón, esa toma porque esa quiero como mujer. Ok. ¿Acaso te vas a casar con ella, mamá? Si es mi vida, déjame vivir mi vida. Viví tu vida, pues. Sí, es mi vida, mamá, déjame vivir mi vida. Mire, 15:20, vamos a ver, 15:20, dice, y ella le dijo, 16:15-20. ¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Es la salamería que hablaba Proverbios, que habla niñona. Manipulable. Usted sabe que las mujeres manipulan con los niñoncitos, ¿verdad? Ay, mi amor, y que si soy el domingo no vas a ir a la iglesia, mi amor, por favor, mucho cuidado. Dígale, Jezabel, tenés linda voz, pero seguís siendo Jezabel.
Porque eso es lo que le dice Dalila. Y vea la intención de la salamería de Dalila. Versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus ¿qué? Palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mire qué tremendo. Dice la Biblia en Proverbios: y la mujer caza la preciosa alma ¿de quién? Del varón. Y mira, aquí ya el alma de él ya estaba con mezcla, ya estaba con una angustia. 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. La palabra nazareo es consagrado a Jehová. Eso es la palabra nazareo. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Desde dónde era consagrado? Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La fuerza de Sansón estaba en el pelo. El pelo era un símbolo. La fuerza estaba en la cobertura. El pelo da cobertura. El pelo era símbolo. La fuerza de Sansón estaba en Dios. Y Dios le dijo: si tú te rapas el pelo, botaste eso, es como que yo ya no estoy contigo, me desobedeciste. Así fue el trato del pacto de Dios con Sansón. 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Su fuerza o Dios? El que le daba la fuerza se apartó de él. Y su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo, vea, ya tenía confianza en la unción que posaba. Y dijo: esta vez, dijo, saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No juegue de vivo. No juguemos de vivos. No cuidemos nuestros impulsos. Sansón confió: esta vez nadie va a dar cuenta otra vez. Y Dios ya se había apartado de él. ¿Sí entiende lo que Dios está tratando de decir? Una vida de bendición, una vida con respaldo divino, una vida con protección divina, pero fue una vida emocional que no se apartó y se dejó gobernar por sus emociones. Y mire cómo termina, versículo 23. Por eso le decía a los jóvenes: consejos para convertirnos en un juguete del diablo. Mire el 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Pregunto: ¿Sansón había sido consagrado o portado para uso de quién? ¿Cómo se llamaba? De Jehová, de Yahvé. Pero aquí había sido usado para los usos de Dagón. Dios no creó a Sansón para que se divirtiera. Es más, yo le decía a los jóvenes: el pecado que divirtió a Sansón hizo de Sansón la diversión de todos. El pecado que ahora te divierte puede hacerte a ti la diversión y el payaso de los que te conocen. Sansón no fue apartado para los usos de Dagón. Sansón fue apartado para los usos de Dios. Pero aquí dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios, y para divertirse, dice otra versión, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios se entregó en sus manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría, está la diversión nuevamente, cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, ¿qué dijeron? Ya, mira que el tremendo: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de ¿qué, líder ungido? Sirvió de juguete, dice, delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Si bien es cierto, la gracia de Dios hizo que Sansón botara las columnas y ese día matara más filisteos que todos. Si bien es cierto eso, pero también es cierto que Sansón sirvió a Dagón y fue un juguete cuando no fue el plan de Dios eso. Vemos a José, un hombre que se apartó, la vio de palitos. Por eso sufre ahora y diviértete mañana. Amén. Sansón sufrió el ahora, preso, pero el día de mañana tuvo hasta para darle a su familia. Sansón no. Sansón se divirtió ahora y terminó sufriendo y muriendo con todos los que él mismo estaba divirtiendo.
Por eso es que Dios cuando pone restricciones no lo está haciendo para evitar que nos divertamos. Es para poder darnos a nosotros una preservación. Y que el propósito por el cual Dios nos apartó a nosotros se cumpla. Hay dos palabritas, rápidamente, hay dos palabritas en hebreo y en griego que hablan de apartarse. La palabra en hebreo es la palabra nazar. Salud. La palabra nazar es la palabra apartado de. ¿De qué cosas me apartó a mí Jesucristo? Le voy a un poco de doctrina. Primero, Jesucristo a nosotros nos apartó del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, Jesucristo nos apartó del pecado. Nazar, yo te agarré y te aparté del pecado. Ese es el nazar. Segundo, Jesucristo me apartó del mundo. Dice la Biblia, no erré, la amistad con el mundo se constituye, dice, enemistad con Dios. Entonces viene de Jesucristo y me aparta de mi pecado y me aparta del sistema, me aparta del mundo. Pero hay una segunda palabra que es la palabra Kadesh, donde viene la palabra Kadosh, santo. La palabra Kadesh significa apartado para. En resumen, Jesucristo me apartó del pecado para algo. Diga conmigo, fui apartado de para. Otra vez, fui apartado de para. Vamos aterrizando con esto. Busque 1 Timoteo. Miren lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6:11. Mano Roberto, si me hace. 1 de Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Otra vez diga, apartado de para. Porque la gente cree que sí, Dios ya me apartó del pecado, ya no peco, gloria a Dios. No, cuando Dios te apartó, Dios me apartó fue para algo. ¿Cuántos creen eso? Dios me apartó a mí para algo. 1 Timoteo 6. Yo no fui apartado para usos de Dagón. Usted no ha sido apartado para divertir a la gente. Usted no fue apartado para que la gente diga, para ser como él, mejor no soy cristiano. Usted no fue apartado para eso, créanmelo. Usted no fue apartado para ser un mal ejemplo. Es que como a mí me apartó Dios, pero quizás yo sirvo de mal testimonio para que los que me ven no sean como yo soy. No fue apartado para eso. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿a quién le habla? A gente de Dios. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Ahí viene el para. Apártate de para. Dice, y sigue. ¿Qué tiene que seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pastor, pero eso cuesta. Pelea la buena batalla de la fe. Yo sé que aunque corte esta relación ahorita me va a doler, va a ser, pero tengo fe que Dios me va a levantar nuevamente. Yo sé que aunque yo no me espere y guarde, tal vez yo ya perdí mi virginidad, pero no voy a perder la virginidad de mi alma. Yo me voy a conservar puro y voy a pelear esa batalla de fe, no contra la tentación, sino creerle a Dios que Él tiene una familia para mí. Yo voy a creer, voy a esperarme, voy a vivir dentro. Yo sé que tal vez no tengo una buena sexualidad en mi matrimonio, tal vez las cosas no estoy bien, pero voy a pelear la buena batalla de la fe. Voy a echar mano en la vida eterna sabiendo que Dios va a intervenir, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Dios sabe que lo va a hacer. Yo tengo que conservarme puro. Por eso dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dice después? Echa mano de la vida eterna. Cuando hablamos de apartarse, específicamente lo que implica es esto. Oiga lo que Dios te dice. Dios está diciendo, desarrolla una relación íntima conmigo todos los días para que mi presencia en ti sea continua, creciente y perseverante, al punto de que no necesites huir, sino que ya tengas una actitud con relación a lo que te está haciendo caer en este momento. Conéctate conmigo. Eso es lo que te aparté, para que te conecte. Te aparté para que tengamos una relación íntima. Te aparté para yo vivir en ti. Te aparté para yo mostrarme a través de ti. Para eso te aparté, para mis usos exclusivos. No presenten, dice el apóstol Pablo, vuestros cuerpos a la iniquidad. Somos siervos de la justicia. El pecado, la ley del pecado, dice, ya no se enseñorea más de nosotros.
Antes teníamos solo la capacidad de andar en la carne, pero ahora Dios dice, anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya mora un espíritu nuevo dentro de mí. Cuando Dios dijo aparte, Dios estaba diciendo, establece una separación, digan todos separación. Por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de tener un estilo de vida para mí, donde nos hablemos, nos comuniquemos, donde seamos uno, donde yo te revele mi voluntad, donde cuando tú pongas las manos sobre los enfermos, yo sane porque necesito sanar. Cuando tú hables, yo ejecute porque necesito hablar a través de una boca. Yo quiero usarte para cosas grandes, y llegarán tiempos en donde tú te darás cuenta que el placer de los pocos minutos que tenías en la inmoralidad sexual no se comparan a las horas y a los días de plenitud que van a venir sobre tu vida. Cuando sientas cómo Dios te usa, cuando sientas que cuando tocas la puerta se abre. Eso es más grande que divertirse. Eso es más grande que pasar momentos. Diviértete ahora, sufre mañana, o sufre ahora porque lleva cierto sufrimiento. Sacrifícate ahora haciendo la voluntad de Dios y verás cómo Dios mismo va contigo. Yo creo que se ponga de pie hasta darle un fuerte aplauso al Señor.